Buenos días a todos. Me alegro mucho de estar aquí de nuevo en el Parlamento Europeo y me alegra mucho que mi amiga y mi buena amiga, la diputada Jiménez Barbat, pues haya tenido la amabilidad de acordarse de un pobre provinciano español para venir aquí a hablar sobre las identidades y sobre estos asuntos acerca de los cuales ya se han dicho cosas muy importantes esta mañana aquí por parte de mis dos preopinantes. El asunto, además, está bien seleccionado por la diputada, es un asunto oportuno, porque yo creo que permite trenzar los argumentos para combatir la idea de la identidad, que es un concepto que está siendo enarbolado por el neonacionalismo. Todos conocemos, además ya ha sido citado aquí, el libro de Amin Maalouf, Les identités meurtrières. Es un libro capital para analizar todos estos problemas, sobre todo en un momento como el actual, en que, como digo, el neonacionalismo enarbola esta bandera de las identidades. Hay que distinguir entre los nacionalismos tradicionales, los tradicionalismos que tuvieron su sede histórica, digámoslo así, en el siglo XIX, que fueron unos nacionalismos liberadores, vinculados al pensamiento romántico. Estoy pensando en el nacionalismo alemán, que construye Alemania casi al final del siglo, en 1871. Estoy pensando en el nacionalismo italiano, que construye Italia, también por las mismas fechas. Esos nacionalismos fueron, del siglo XIX, enarbolaron banderas de libertad, de competencia, de acceso a la cultura, sin fronteras, de novedades, el abrazo a las novedades, lucha. Hay que recordar que en esta época el Papa está todavía luchando contra la modernidad, y cuando digo que se permiten la afluencia de culturas distintas a los pueblos que están más o menos apartados de las grandes vías culturales, no debemos olvidar que tanto Gregorio XVI como Pío IX prohíben el ferrocarril, prohíben que se construyan vías de ferrocarril en el Estado Pontificio para impedir precisamente que llegaran las ideas, que sobre todo eran las ideas que venían de la Revolución Francesa. El neonacionalismo no tiene nada que ver con este nacionalismo liberador a que me refiero del siglo XIX. El neonacionalismo está vinculado fundamentalmente ante el miedo al futuro, al miedo ante la globalización, miedo ante lo extranjero. Es una huida hacia un callejón sin salida de lo nacional. A mí me recuerda a lo que ocurrió en la primera mitad, fundamentalmente primer tercio, primera mitad del siglo XIX, cuando las clases burguesas se refugian en sus domicilios, se refugian en sus casas, cultivan un arte especial que tiene su expresión en la música, en la literatura y que se conoce con el nombre de Biedermeier, sobre todo en el centro de Europa, y que fue enormemente perturbador ante las novedades que se acercaban, ¿no? y que se combatían. Esa es un poco la idea de este nuevo nacionalismo que hoy vemos florecer en países tan importantes para Europa como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, como es el caso de donde estamos en estos momentos, Bélgica, etcétera. Eso es lo que yo creo que debe ser combatido y, por eso, en este sentido, lo que estamos haciendo aquí hoy pues es una reflexión que tiene mucho sentido, ¿no? Este neonacionalismo es, como digo, enarbola la bandera de la identidad como grito de la tribu, identidad concebida como grito de la tribu, como culto a la diferencia, como la edificación de un altar edificado para rendir homenaje a los particularismos, no a lo que nos une, como nos decía hace un momento Arzuaga, a lo que nos une a la humanidad, sino a lo que nos diferencia. En España lo hemos conocido, se han basado y se han utilizado para dar una cierta argamasa conceptual, digamos, a estas ideas, se ha recurrido a conceptos tan pintorescos como el de los derechos históricos, que están incluso en la Constitución española. Unos derechos históricos que tienen la naturaleza de Dios, porque no tienen ni principio ni fin. Nadie sabe ni de dónde proceden ni cuándo acabarán. Son algo
son algo absolutamente eterno. Estos principios, estos derechos históricos se han dado también en otras constituciones. La Constitución, por ejemplo, de Bismarck, en 1871, recoge este tipo de derecho porque fue una operación política que hace Bismarck para atraer, sobre todo a los países del sur de Alemania, a su invento político. Pero todo esto se llamaban derechos reservados en alemán, es un poco nuestros derechos históricos, pero hay que decir que cuando llegan la Constitución de Weimar, 1919, las fuerzas progresistas que fabrican la Constitución de Weimar, y no olvidemos que esas fuerzas progresistas son los socialistas y los liberales, naturalmente suprimen esos derechos históricos o esos derechos reservados que había inventado Bismarck. Es curioso porque estos días, releyendo algunos discursos de don Antonio Maura, que fue, para los españoles aquí presentes, sin duda lo recuerdan, por cierto, bisabuelo del predecesor de Jiménez Barbat en el escaño, bisabuelo, Antonio Maura fue, a mi juicio, junto con Canalejas, las dos únicas personas con cabeza que tuvo el reinado de Alfonso XIII. Es verdad que aquel rey no se enteró de ello, pero fueron, la historia así lo dice, las dos únicas personas con cabeza. Y Maura, hay un momento de sus discursos en que, hablando no de la identidad, porque entonces no se hablaba de la identidad, se hablaba de la personalidad, se dirige a los diputados en la Cámara y les dice, esto de la personalidad, este interrogante, la voz personalidad, que es la voz identidad, no es una afirmación, dice Maura, es un interrogante porque equivale a decir, ¿para qué fines? ¿Para qué quieren ustedes esa identidad? ¿Me lo quieren precisar? Esta es la idea que quieren subrayar. ¿Con qué objeto? ¿Qué sustancia tiene esa identidad? Esto lo decía don Antonio Maura abordando el problema catalán a principios del siglo XX. Por tanto, el asunto no es un asunto nuevo. La identidad ligada, he dicho hace un momento, como grito de la tribu, la identidad ligada también a los sentimientos. Sentimientos que son muy respetables. Todo el mundo tiene unos sentimientos que van desde el amor a los padres, el amor a la tierra, el amor a las fiestas locales, o a la Virgen del lugar, o a los acontecimientos históricos que más o menos nos pueden resultar simpáticos o entretenidos. Pero lo que no se puede es construir sobre los cimientos de los sentimientos estructuras políticas. Lo que no se puede es permitir que porque uno tenga unas fiestas en que trasladan unas piedras de un sitio a otro, pues eso ya da lugar a la posibilidad de crear un Estado independiente con su constitución, con sus ministros, sus penachos y sus embajadores. Esto es un disparate, pero sabemos que cada identidad quiere realmente construir sus propias estructuras políticas. Entonces, ¿cómo alejarnos de esta idea identitaria? La idea identitaria hay que alejarse de ella construyendo la idea de los valores. Pero atención, yo cuando se habla de valores no suelo entender nada. Los juristas somos unos profesionales extraordinariamente defectuosos, pero tenemos una pequeña virtud, o por lo menos pretendemos tener una pequeña virtud, que es la precisión en los conceptos. Eso de los valores, yo no sé lo que quiere decir. Para mí, los valores europeos, los valores que nos identifican como europeos, son aquellos que han sido juridificados y, por tanto, aquellos que están contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales del año 2000, de Niza, la Carta de Niza de Derechos Fundamentales. Esa lista, esa tabla de derechos que pone al día la vigorosa y renovadora y liberadora tabla de derechos, tanto de la Revolución Francesa como de las Naciones Unidas, es el vademecum de lo que, digamos, constituye nuestras referencias civilizatorias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque, además, como se sabe, esa Carta de Derechos Fundamentales del año 2000 ha sido incorporada por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, ha sido incorporada al propio tratado. Es verdad que la Unión Europea como tal, las instituciones europeas, no están todavía adheridas a la Carta, que hay un contencioso tremendo que no se acaba nunca, por lo que he podido seguir, ahora en estos momentos paralizado por un dictamen y unos pegas que ha puesto
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, motivado y originado naturalmente por las protestas de países como Rumanía, etcétera. Es decir, que sabemos perfectamente de dónde viene. Pero, en fin, el hecho de que la Unión Europea como tal no esté adherida todavía a la Carta, al Convenio de Derechos Humanos, que recoge también principios de la Carta, no nos pueden impedir insistir en la idea de que la Carta como tal, artículo 6 del Tratado, está incorporada ya claramente a lo que son los valores juridificados, insisto, los valores, no la palabrería de los valores que a menudo se invocan, sino valores juridificados y trasladados a un texto legal. Yo estoy de acuerdo con que la cultura es justamente, lo han dicho aquí las dos personas preopinantes esta mañana, lo han dicho muy bien, la cultura es nuestro rasgo de identidad común, nuestro rasgo digamos, en el cual nos reconocemos, en el cual nosotros nos podemos reconocer. Cuando yo estaba aquí de diputado europeo, hice una propuesta, que naturalmente nadie me hizo caso, pero que la vuelvo a insistir y una y otra vez, porque creo que es una propuesta interesante, que consistía en lo siguiente: hacer una enumeración de 50 grandes personalidades del pasado, es decir, de personas, por supuesto, muertas ya y bien enterradas, en lo físico, en lo mortal, no en lo que ha quedado de ellos de inmortal, personas que no tengan nada que ver ni con la política, ni con la milicia, sino simplemente los creadores. Y hacer una especie, no de referéndum, pero sí de encuesta entre los ciudadanos para que cada ciudadano europeo que quiera participar en este juego, pues ponga por escrito quiénes son sus referencias culturales, excluyendo las de su propio país. Excluyendo, es decir, en el caso de nuestro, pues no podríamos poner Cervantes o no podríamos poner Goya. Sería excluyendo las del propio país. Y así seleccionar a 50 grandes personalidades, estoy hablando de Mozart, estoy hablando de Shakespeare, estoy hablando de Cervantes, como acabo de decir, etcétera, ese tipo de grandes figuras de la creación pasada que son incontestables, y sobre ellas construir un relato que es muy fácil hacer llegar a todo el mundo, a niños, a mayores, en los colegios, tal, etcétera, hasta las universidades. Y hoy, además, a través de Internet, construir ese relato sobre estas 50 personalidades de las cuales se haría una biografía y las aportaciones fundamentales que han dejado, ¿no? Esto constituiría una especie de referencia general, de la historia de la cultura, europea. Historia de la cultura, como historia tout court, que dicen los franceses, historia a secas, que es y ha estado jalonada por enfrentamientos sangrientos a lo largo de los siglos, pero que también ha tenido etapas de gran vigor y de gran brillantez y de gran solidaridad entre los europeos. Se trata de construir ese pasado sin falsificarlo, construir ese pasado que nos es común, haciendo sobre todo hincapié en lo que es el pasado cultural común. Nadie puede negar cómo estamos todos influidos por un Mozart, por un Verdi, o por la literatura de Molière, por ejemplo, por las obras de teatro de Molière. Nadie puede, ciertamente, por muy insensible y por muy romo que sea en términos culturales, puede verse, o por Rubens, etcétera, puede no sentirse identificado con el legado histórico de estas personas. Por tanto, Europa, y vamos a los materiales, de los que hablo aquí en mi intervención, materiales para construir este espacio europeo, los materiales son claramente ese pasado cultural común y al tiempo los valores, ya lo he dicho, los valores juridificados en la Carta de los Derechos Fundamentales, primer pilar, por tanto, esos valores para enarbolarlos con orgullo por los europeos, los valores juridificados. En segundo lugar, ese pasado cultural común. Y, en tercer lugar, pero no lo menos importante, aderezar y aprestar lo que son también nuestros intereses comunes, de la misma manera que los tienen
intereses comunes quienes viven en una casa de pisos. ¿Cuáles son esos intereses? Que funcione el ascensor, que se recojan las basuras, que funcione la luz del cuarto piso y del quinto, etcétera. Pues bien, nuestros intereses comunes son la calidad de vida o de protección del consumidor, el mercado interior, la política económica y tributaria europeizadas, la disciplina segura de los bancos, de las cajas de ahorros, de las inversiones, etcétera. Estos son nuestros intereses comunes. Y con todo eso, valores juridificados, más pasado común cultural, más intereses comunes, estos intereses comunes, pues formamos Europa, y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Sabiendo, por supuesto, que pese a todo ello, Europa no es una nación, ni falta que hace, porque para nada necesitamos esa pasión colectiva subrayada por los exclusivismos que es propia de los nacionalismos. Felizmente Europa no necesita héroe, ni sangre, ni batallas. La épica grandiosa ha sido sustituida por una especie de lírica suave que está contenida en documentos que se hacen aquí en el Parlamento, en las sentencias de los tribunales, del Tribunal de Justicia, en las leyes y directivas, reglamentos, etcétera, que se aprueban y que cada uno puede aportar la emoción que quiera según su particular temple o su particular interés. Yo creo que con todo esto se puede construir una idea fecunda de la ciudadanía, europea. No olvidemos que en el Imperio Romano conseguir la ciudadanía fue un esfuerzo gigantesco que duró muchísimo tiempo, hasta el año 212, año mítico en la historia del Imperio Romano, hasta el año 212 Caracalla, el emperador Caracalla, que no se llamaba Caracalla, Caracalla era un apodo, pero en fin, nosotros lo conocemos como Caracalla o Caracalla, pues fue cuando concede la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, borrando, por tanto, las diferencias entre gobernantes y gobernados, o como diríamos hoy, colonizadores y colonizados. Y eso, digamos que abre una perspectiva completamente distinta a todo lo que había sido los grandes debates a lo largo del Imperio Romano de quiénes eran ciudadanos romanos o quiénes no lo eran. Sí, los esclavos, por supuesto, no lo eran, pero tampoco los libertos accedían inmediatamente a la ciudadanía. Cuando llega el 212, Caracalla suprime este asunto. No es un ejemplo, digamos, que sea muy fácil trasladar a la actualidad, pero es un ejemplo interesante para tenerlo presente de cómo evolucionó el concepto de ciudadanía a lo largo de 7 u 8 siglos hasta dar con la fórmula unificadora que patrocinó Caracalla. Bien, yo con ello ya acabo y voy a permitirme citar con todos estos debates, y esto vale para este debate que tenemos hoy aquí, pero también vale para cualquier otro debate, unas palabras de Epícteto que he visto reproducidas hace muy pocos días en un libro que he leído de Helmut Schmidt, el último libro que salió de la pluma de Helmut Schmidt, ya con 90 y tantos años, y que se llama, más o menos traducido el título del alemán, Lo que yo todavía tengo que decir, o lo que yo todavía quería decir, algo así. Y ahí Helmut Schmidt, que fue un personaje importantísimo, termina sus reflexiones recordando a Epícteto y un texto que es luminoso para cualquier debate. Decía así Epícteto: dame la serenidad para aguantar las cosas que no puedo cambiar. Dame el valor para cambiar lo que realmente puedo cambiar. Y dame la sabiduría para saber distinguir las unas de las otras. Muchas gracias.